Bienvenido a Funcionario de Prisiones, el programa en formato audio que te acompañará en tu estudio para que consigas tu trabajo fijo como ayudante de instituciones penitenciarias. Junto a Kino y Juanle, creadores de funcionarioprisiones.com. Bueno, pues el tema 7 de penal, ¿vale? Importante saber qué es la prevaricación, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede prevaricar un funcionario público? Bien, cuando a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años. En cuanto al abandono de destino, ¿de acuerdo? Es importante saber que se va a condenar solo a los funcionarios o autoridades que promuevan, dirigen u organicen un abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, ¿vale? En este caso no se castigará a los funcionarios que abandonan su puesto, sino a los que lo motivan. Se le castigará con la pena de multa de 8 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público de 6 meses a 2 años. Ahora bien, cuando sea un servicio colectivo, público, esencial y con grave perjuicio, en ese caso sí que se castigará a los trabajadores que lo abandonen. Pena de multa de 8 a 12 meses, ¿de acuerdo? Esos son los matices. Servicio público, solo los cabecillas. Servicio público esencial que cause grave daño, también a los funcionarios que lo abandonen, ¿de acuerdo? Esos son los matices a los que hay que estar muy atentos. Bueno, esto de los documentos no suele ser preguntado nunca, ¿de acuerdo? Así que bueno, con una breve lectura quedaría más que satisfecho porque podemos bombardearnos con penas y al final pues se nos olvida lo esencial. Es normal, las cabezas no dan para tanto. Ahora este sí es importante, el capítulo 5, el cohecho. Cohecho es muy importante y muy preguntable. Artículo 419. Bueno, el cohecho es la autoridad que, o funcionario público, que en provecho propio de un tercero recibe o solicita una dádiva, favor o retribución si es para hacer un acto contrario a su cargo, se considera cohecho pasivo propio. Un acto, recibir una retribución por hacer un acto contrario a mi cargo, contrario a la ley, o bien retrasar injustificadamente el acto que tengo que emitir o el trabajo que tengo que realizar. Este es el caso más grave. Cohecho pasivo propio, artículo 419. Pena de prisión de 3 años a 6 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el sufragio pasivo por tiempo de 9 a 12 años. El artículo 420 es el cohecho pasivo impropio y es cuando se recibe algo por hacer eh, por hacer tu trabajo. Este es el menos grave, ¿de acuerdo? Porque el otro, el 419, es para hacer algo contrario a mi cargo, contrario a la ley, y este es pues por hacer mi trabajo, ¿no? Es aquel famoso de los trajes de Camps, del político este valenciano, ¿no? Por hacer tu trabajo, pues te regalan trajes. Pues este sería de lo que le acusaban, el 420. Y por supuesto la pena es menor. Pena de prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses, inhabilitación especial para empleo y sufragio pasivo por un tiempo de 5 a 9 años. Y ahora, muy importante, el 424, porque es el cohecho activo. 419, 420, cohecho pasivo, es el funcionario que recibe. Pero el 424 es el particular
que ofrece al funcionario público. Este es el cohecho activo. Pues esta persona se le condena con la misma pena de prisión y con la misma pena de multa. No se le puede imponer la pena de inhabilitación porque no es funcionario ni autoridad pública, es un particular. ¿Vale? Esta pregunta suele ser muy preguntable para pillar. Porque dice, bueno, pues se condenará al culpable de cohecho activo con las mismas penas de prisión, de multa y de inhabilitación. No, de inhabilitación no, porque no es autoridad o funcionario público. Y cuando el cohecho se ha confesado a las autoridades, o sea, alguien que ha accedido de forma habitual o de forma ocasional a un cohecho para un funcionario, lo denuncia antes de la apertura del procedimiento, siempre que no hayan transcurrido más de 2 meses desde la fecha de los hechos, es decir, no se puede haber iniciado el procedimiento y no ha podido transcurrir más de 2 meses desde la fecha de los hechos. Queda exento de responsabilidad el particular que lo confiese. Importante. Bien, el abuso de influencias, ya aquí no es tan importante la pena, pero sí saber qué es, la definición. Por la diferencia con el tráfico, el abuso de influencias es el funcionario que influya en otro funcionario para prevalerse de su cargo o para obtener una situación de beneficio económico para sí o para un tercero. Mientras que el tráfico de influencias son los que se ofrecen a realizar el abuso de influencias solicitando un beneficio económico. Bueno, la malversación es importante que sepamos que se atenúa si es menos de 4.000 euros y se agrava si causa un daño o entorpecimiento grave al servicio público y si el valor del perjuicio causado excede de 50.000 euros o si son cosas de valor científico o de valor histórico. Y además hay un hiperagravado cuando excede de 250.000 euros, ¿vale? Aquí es más importante saber las cantidades que las penas. Por lo menos han preguntado muchísimas más veces las cantidades para atenuar y agravar. Bueno, en cuanto a este último ya apartado de fraude, de sanciones ilegales, esto no lo han preguntado nunca, ¿vale? ¿Que pueden preguntarlo? Sí, pero vamos, no es preguntable, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que sí es importante, muy importante, es saber las penas que le corresponde a los funcionarios de prisiones, ¿vale? Porque es a lo que nos vamos a dedicar. Bien, cuando un funcionario solicita favores sexuales a la persona que se tiene a su cargo, o bien a su cónyuge, o a su hermano, o a su ascendente o descendente, es decir, a sus padres o a sus hijos, la pena de prisión es de 1 a 4 años e inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. Muy importante. Solicitar favores sexuales a la persona que se tiene bajo su custodia. Igualmente, ascendientes, descendientes, hermanos o incluso por vía de adopción, ¿de acuerdo? O el cónyuge. Pena de prisión de 1 a 4 años e inhabilitación absoluta de 6 a 12 años, ¿vale? Muy importante.